Antes que nada, en mi plática, yo les pedí que por favor dejaran su celular, específicamente si tienen una cámara, porque la van a necesitar. Elena y Pepe, por favor, coloquen mi presentación, se los agradecería mucho. Así que bueno, en lo que viene aquí, ¿qué les parece? Les cuento un poquito respecto a lo que hemos hecho. Mi nombre es Emily Suiro, yo acabo de dejar mi trabajo de 14 años. Estuve trabajando yo en política y comunicación y después decidí enfocarme un poco más en utilizar la científica de la comunicación para nosotros prevenir la violencia. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarles algunas investigaciones que hice el año pasado en la fundación al respecto de cómo comunicar la prevención de la violencia para influir a la gente, legisladores o quienes hacen que las cosas sucedan. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya la tengo, miren. Ya no hay nadie mágico ahí atrás, más bien soy yo la que la mueve. Lo primero que quiero decir es que quiero que todos se paren. Por favor, ¿se pueden parar? Y quiero que vean esta pantalla y me digan qué es lo que ven en esta pantalla. Manos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo estas manos? Están creando pajaritos. Entonces lo que quiero que hagan es que van a la persona que está a su lado, tomen su mano y creen un pájaro de cualquier tipo y traten de describir qué tipo de pájaro es ese, si puede volar o no. Y para quienes tienen cámaras, por favor tomen fotos de algunas de las aves. A ver, ¿qué tipo de aves están ustedes tomando fotos? ¿Qué tipo de aves están avistando? A ver, por favor, quiero ver cómo hacen sus aves, no los veo. Hay ruido, por aquí algunos aves producen algún río, maravilloso. Si todo el mundo se puede sentar, por favor. Bueno, rápidamente, tenemos aquí algunos pájaros que están volando. Por favor, todo el mundo puede gritar qué tipo de ave ustedes hicieron. Un águila, ¿qué más? Bueno, no fue aleatorio. Después vamos a llegar a por qué estamos nosotros haciendo pajaritos ahorita. La razón por la cual hicimos esta investigación es porque todo lo que hemos estado escuchando en estos últimos días es que lo que sabemos es si está funcionando o no. ¿Cómo podemos hacer que la gente empiece a movilizarse, se interese más en este tipo de prevención de violencia infantil? Y yo ya les dije que finalmente vamos a hablarles sobre el proceso de investigación. Antes que nada desarrollamos una especie de narrativa. Hicimos una entrevista como para decir este tipo de investigación de las personas que son influyentes a nivel mundial. Hablamos con gente de todo el mundo, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, al respecto de lo que sabían sobre la violencia infantil. Después hicimos un anuncio en los medios para nosotros ver cómo es que aparecía la violencia infantil en los medios. Después le pasamos a evaluar haciendo más investigaciones en todo el mundo con todo tipo de líderes en la narrativa, lo cual les voy a explicar después. Después nosotros desarrollamos una taxonomía, la cual se les voy a mostrar, y tratamos también nosotros de hacer esto con los medios. Y vimos que cuando hacíamos todo esto, bueno, si hay alguna forma de que funcionaba o no, y los productos que debemos de tener. Entonces les voy a enseñar yo unos encabezados. La gente incluso muchas veces se disculpaba conmigo porque se sentían mal, porque nunca habían hablado sobre la violencia en la vida de los niños. O sea, pensaban que existían sus vidas, pero nunca habían hablado sobre esto. Es gente con quienes he tratado algunos temas globales, no sabían mucho al respecto. La siguiente es que todo el mundo tenía alguna reacción personal un poco fuerte. ¿Sabes qué? A mí me abusaron o me golpearon o yo vi cómo golpeaban a mi mamá. A lo mejor, ¿sabes qué? Yo también le he hecho cosas a mis hijos que desearían haber hecho. Hay una reacción personal muy fuerte que finalmente ya le muestra un tono de parcialidad a esto. Muy pocos, bueno, excepto los que se encuentran en el campo, pueden hablar sobre una iniciativa exitosa de prevención de violencia. Nadie podía nombrarla. A ver qué está funcionando para reducir la violencia. A ver, con los niños qué funciona. No sé, ¿a poco se puede evitar la violencia, no? La siguiente es que la mayoría de las personas pensó que se tomaba mucho tiempo para hacerlo en caso de que se pudiera evitar y que iba a tomar mucho tiempo. Generaciones enteras. Nadie sabía que hay intervenciones que se pueden hacer en un periodo de tiempo corto. Todo el mundo pensó que era algo ampliado en todo el mundo. No, a lo mejor no pensaban que era simplemente en algún país, pensaban que ocurría en todo el mundo. Y cuando nosotros pusimos las estadísticas, bueno, decían, no, ¿sabes qué? Yo creo que es mucha más violencia que eso. O sea, saben que es una epidemia. No usaban esta palabra como tal, pero sabían que algo estaba ocurriendo. Y no podían ellos creer en los números que nosotros les dimos. Decían, no es cierto, no, ese número no es lo que sea correcto, no creían esos números.
Cuando hablamos sobre dónde ocurre la violencia, el primer lugar que se les ocurra es la violencia infantil, es en casa. Y sabían que a lo mejor hay niños con retos en casa. Bueno, era mucho más probable que experimentar ese tipo de cosas, pero finalmente era un problema universal. No solamente es un problema, sino todo el mundo tiene problemas de esto. Saben que finalmente es un potencial, y no solamente debido a la pobreza, sino a lo mejor también porque estamos en el otro extremo. Bueno, hay que tratar de convencer a la gente respecto a los argumentos, es malo para la economía, para la salud. Hay gente que dijo, no me tratas a mí de confiar que la violencia infantil finalmente tiene alguna implicación económica. ¿Sabes qué? Me ofendes. A mí más bien me motiva otro tipo de cuestiones, no esta. Sino más bien, si por ejemplo empezamos a ver algunos argumentos, a ver quién hizo esa investigación, a ver, yo la quiero conocer. Y cuando hablamos sobre esto y nosotros le agregamos la ciencia a esto, podemos ver finalmente qué tipo de organización se han hecho pruebas. Bueno, finalmente hubo mucho más movimientos. La parte financiera era la que más finalmente hacía que la gente estuviera con una mayor incentivo para trabajar. A ver, ¿qué es la violencia? ¿Cómo se puede finalmente detener la violencia? Se tiene que romper el ciclo. La violencia muchas veces era en contra de ellos, muchas veces también los afecta a ellos. También cómo es que dependiendo del nivel de ingresos los va a afectar. Esa es la parte que finalmente yo solamente les doy las noticias, yo no las hago. Cuando hablamos sobre la frase de la protección de los niños, hubo finalmente una especie de palabras comunes. Había gente que decía, ¿sabes qué? No les gustaba hablar de ese tipo de lenguaje. Pues algo que nosotros tenemos que ver. A la gente no le gustan los sistemas porque piensan que es burocracia, y cuando hablamos sobre la protección de los niños en la burocracia, finalmente la gente no va a ser muy simpatizante de esto. Lo que descubrimos es que cuando cambiamos un poquito aquí las cosas, bueno, no vamos a hablar mucho sobre evidencia o pruebas, pero esto pasa mucho, pero hay muchos problemas que existen. Y cuando empezamos a hablar sobre la parte positiva, lo que sí sabemos, pudimos nosotros llegar a más gente y van a estar sorprendidos de que tampoco sucede que hagamos esto. Ahora, otro descubrimiento que encontré con Alex es que cuando dijimos a la gente que había intervenciones, que había 7 estrategias de la OMS, nadie dijo quién. No, alguien se rió de este chiste, perdón, es muy mal el chiste, pero la OMS es muy respetada para esas personas, para los más orientación al respecto de qué es bueno y qué no es. Es una organización que hace que la gente confíe en ella. Cuando dimos un nombre a las soluciones, cuando empezamos a crear partes más visuales y la gente podía hablar de esto, bueno, finalmente lo pueden hacer. Cuando llevamos nosotros algún tipo de ideas, como por ejemplo ideas innovadoras como interruptores o como sonar la campana, había gente que un año después lo que se acordaron, por ejemplo, este desayuno que tuve yo con ellos, por cierto, también le hicieron sus pajaritos, se acordaban de ese tipo de cosas, que la violencia era algo que se podía prevenir, y se acordaban de esta cuestión de tocar la campana. Había gente que no simplemente era una prueba aleatoria de control, sino simplemente decía, ¿sabes qué? Si yo me acuerdo que es el nombre de un proyecto, y es algo que ellos podían verse haciendo. Cuando ya unimos las historias y la evidencia, ahí es cuando nosotros finalmente ganamos la lotería. Finalmente es uno de los trabajos que tenemos que hacer. Ok, hemos estado hablando sobre los datos, pero hay que saber el tipo de historia y datos que podemos unir. Y hay retos con individualizar las historias, porque toda la gente finalmente piensa que es una excepción. Sino más bien, no solamente es tratar de hablar sobre una historia, sino una historia de la comunidad con datos. Así que para resumir, hay que ser personal, positivo, y hay que mostrar pruebas. Así que bueno, comprometerse con los medios. Perdón, yo le voy a decir rápido, tengo una versión más larga de eso y después se los puedo compartir. Pero más bien yo sentía como que estábamos en una gran cobertura de este tema. Cuando hicimos este análisis de los medios, la razón número 1 que estaba finalmente manejando este argumento sobre por qué tenemos nosotros que evitar la violencia era, bueno, finalmente, como les había mencionado, bastante basada en la parte del aspecto financiero. Solamente la mitad de los componentes, finalmente, nosotros los del mundo de la prevención de la violencia, pensamos que era la solución. Más bien, había gente que dice que era únicamente el problema, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Si queremos que la gente empiece a actuar, ¿qué podemos hacer? Rápidamente les vamos a hablar sobre algunas cosas que hemos hecho. A ver, ¿por qué les puse que hacer pajaritos? Les voy a decir que esto no tiene nada que ver con pajaritos ahorita. Lo que vimos al hablar sobre la violencia contra los niños finalmente es bastante deprimente.
Hay gente que dice, ¿sabes qué? No quiero ir a las 8:30 de la mañana a un desayuno a hablar sobre la violencia infantil. Pero más bien trataron de hacer algo más divertido, más personal. Y si digo, bueno, si hago que ustedes se comprometan unos con los otros, es más probable que ustedes se acuerden de lo que les estoy diciendo. Entonces lo que estamos haciendo es finalmente sabemos cuál es la ciencia del comportamiento, hay que ver lo que se tiene que hacer y crear una nueva forma para hablar sobre esto, que no solamente está deprimente y triste, sino más bien hay que tratar de hacer que la gente se incentive y le hemos tratado de nosotros implementar esta investigación en acción. Tomamos distintos Legos a Perú. Hicimos esto. Pepe, por favor, ¿puedes poner el primer video? En Perú es uno de los patrocinadores de las economías involucrada Latinoamérica. Los ACTVs tienen ya todos los detalles. Cantogalle es una parte que se encuentra en el corazón de Perú, literalmente. Aquí viven muchas personas de la tribu de Conicho. Ellos quieren crear una vida en una cápsula. Con esta cultura, sus costumbres y su idioma es lo que los une. Pero en este barrio, lo que están haciendo es negociar que los vuelvan a reubicar a una mejor ubicación. Aquí es donde tenemos a los Legos. Es muy importante que estos niños finalmente expresen sus ideas, sus sueños y que hablen sobre la comunidad en la que viven. Habrá que utilizar eso como una buena herramienta. La Fundación de Lego le está dando a estos niños la oportunidad de que ellos construyan a su vecindario del sueño. Aquí creo que el aporte económico es muy importante. Es importante que lo hagan en este ambiente. Y cuando esto baje, finalmente los productos nacionales van a estar aquí. En Costa Rica se hizo una prueba en el cual la violencia finalmente podía también convertirse en PIB. 41 de las 60 ciudades con mayor incidencia de homicidios se encuentran en Latinoamérica. Es una región muy difícil en la cual se debe crecer. Y de hecho, crecer en una ciudad donde hay pobreza infantil es mucho más difícil. No solamente es un aspecto de macroeconomía, es sobre otro tipo de cuestiones. Una de ellas es la violencia o la educación, la innovación y todo a través del juego. Desde un punto de vista económico, hubo consensos al respecto de inversiones en la educación, la salud para los niños, y eso le dio grandes retornos al país. En caso de que se requiera evidencia, los niños de todos los países finalmente iban a resultar en los mayores recursos. Lo que aprendimos aquí es que, bueno, dijimos, tengo Legos, tengo niños, tengo una ciudad. Si hablamos sobre nosotros violencia, sabemos que algo nuevo, algo fresco, algo positivo. Si hablamos sobre los mensajes que estábamos viendo, pero de forma mucho más divertida. Aquí tenemos nosotros el kit de herramientas de taxonomía. Número 1, mis niños. No son parte de esto, pero sí son mis niños. 1, queremos ser más personales. Cuando estamos comprometiendo a la gente, queremos ver en cómo les impacta esto a ellos. Número 2, queremos nosotros crear una especie de consenso. ¿Qué vamos a creer? La 3 son los hechos, pero no solamente podemos confiar en los hechos. 3, también dar distintos argumentos. La 5, enfocarnos en las soluciones, lo que funciona, dar esperanza. Y después simplemente hacer un llamado a la acción. Les voy a mostrar un video que nosotros hicimos y evaluamos para nosotros poner toda esta taxonomía. ¿Se acuerdan cuando eran niños? Había risas, abrazos e incluso algunos moretones y chichones. Después crecimos, nos hicimos padres y fuimos activos en la vida de los niños. Una cosa que siempre queremos es que los niños crezcan, sean felices, sanos y exitosos. Pero muchas veces la violencia puede intervenir en esto. Eso pasa en las escuelas, comunidades, escuelas, de las familias ricas y pobres en todos los países del mundo. La violencia puede ser física, emocional o sexual. Y las víctimas con frecuencia simplemente repiten este tipo de conductas y simplemente crean un ciclo terrible en la sociedad. De hecho, ustedes ya saben que también la violencia afecta la salud de los niños. Hace que la escuela sea mucho más difícil, le cuesta dinero a las sociedades y a los gobiernos. La buena noticia es que la violencia se puede evitar y se puede lograr avances de manera rápida. Aquí tenemos 4 ejemplos. Un programa de apoyo utilizando el castigo con un 73% durante un periodo de 4 años. Aquí lo que hace es que capacita
a la gente para evitar que haya incluso tiroteos en las casas, haciendo que los vecindarios y las calles sean mucho más seguras para los niños. Por ejemplo, las familias sudafricanas hubo una reducción del 55% en violencia, organizando grupos de mujeres para que tomaran acciones. También la prohibición de ventas después de las 11 de la noche reduce la violencia en las comunidades de Brasil, y eso ha tenido buenos resultados del 44% después de que inició esta política. La violencia como prevención no es una parte inevitable de la vida, sino que es un cambio en la modificación de la conducta. Hay que nosotros compartir este video con el hashtag de This is for Kids. O si no, vayan a stopviolence.org. Básicamente todo lo que aprendimos, que colocamos en este video, después lo editamos un poquito más, y de esto finalmente está como parte de la taxonomía. Hay que sentarnos con alguien que nunca ha escuchado este tipo de problemas y hay que finalmente ver cómo podemos motivar a la gente. Déjenme concluir con esto. Hemos creado esto para el campo. Hemos creado una infografía con algunas copias que simplemente siguen aquí la película, la forma en la que la gente se lo lleva, lo comparte. También hemos creado una nueva organización que yo estoy liderando desde 3 semanas, que toma las voces del campo, toma a la gente que es la mejor en su clase, ayuda también a mejorar las habilidades de propugnación y de cabildeo. No somos una organización como tal, pero simplemente podemos nosotros refinar a nuevos campeones. Así que quienes no trabajan en violencia, ¿cómo podemos nosotros hacer que se comprometan de nivel comunitario? ¿Cómo podríamos llevarlo a otro tipo de escala? Necesitamos más investigación para replicarla. Si alguien quiere venir conmigo después, yo con gusto puedo venir, darles unas copias, o podemos tomarles una foto, mandarme un correo. Soy Lisa, sinviolencia.org. La razón por la cual yo les pido que hagan eso es para que compartan esto en Perú. Sabemos que dos de las cosas que se tienen que hacer es tomar acciones inmediatamente para darle un mejor seguimiento y ustedes puedan acordarse de lo que les estoy hablando. Muchas gracias. Que me siento un poco difícil al tener aquí, no finalmente aquí el trabajo de UNICEF, ya una vez que dijo Lisa todo sobre la protección de niños, pero seguimos aprendiendo nosotros como UNICEF. El contexto de nuestra violencia contra los niños es sin duda una estrategia de protección de los niños, un medio de protección del abuso, de la violencia, explotación y negligencia en todo el mundo. Un mundo que está gobernado por una estrategia que nos dice lo que tenemos que hacer. Tenemos nosotros el estudio de la violencia en contra de los niños. Tenemos un plan estratégico el cual coloca la violencia, y que también nosotros tenemos en todos programas que se están implementando en todos lados del mundo. Los dedos de hasta abajo son sistemas y cambios sociales, como sector técnico, sistemas de fortalecimiento, eso no importa, pero sí para cuestiones de cabildeo sabemos que finalmente los mensajes tienen que cambiar. Quiero yo parar un poco al respecto del tema de la evidencia, para ver los tipos de evidencia que informan la forma en la que trabajamos. Lo que Marta nos estaba diciendo al respecto del estudio y también el trabajo de Mark para ver esta investigación tan rigurosa. Lo que estamos tratando de hacer de manera interna en UNICEF es tratar de ver cuál es el trabajo que está detrás de los programas en UNICEF en todo el mundo en términos de violencia infantil, y también voy a platicarles un poquito sobre lo que hemos concluido en el segundo punto, es decir, la revisión sistemática de la violencia infantil y sus programas. Para quienes no han visto el C4D4, eso es la comunicación para el desarrollo. Finalmente es un cambio, un componente tan importante para nosotros poder tratar este problema de la violencia infantil. Creo que mi agencia es muy buena en cuanto a influir en los patrones de comportamiento, las comunidades basadas en la fe. Es una dimensión bastante grande en cuanto a la prevención de la violencia. Muchos de nosotros hemos hablado sobre esto y voy a concluir la presentación hablando sobre este tema de end violence o terminar con la violencia. Aquí la revisión sistemática de la comunicación del desarrollo en la prevención de la violencia y la respuesta finalmente se va a publicar el próximo año. Va a ser un documento público. Lo que hemos tratado de entender para diseñar los objetivos y los resultados de nuestros esfuerzos en todo el mundo a través de alianzas para nosotros dirigir los cambios y la modificación para la comunicación. Hemos revisado 302 artículos sobre intervenciones de programas de violencia contra los niños. Las limitaciones aquí
es que hay muy pocas revisiones, obviamente están en el idioma inglés principalmente, porque sabemos que finalmente son intervenciones de altos ingresos. Otras recomendaciones que hemos hecho, también para la violencia en contra de las mujeres, es una conexión común. Estamos aprendiendo que en cuanto a la prevención de violencia y la comunicación, tenemos nosotros que empezar con la edad temprana de la infancia, desarrollo de la violencia, infancia media y también avanzada. Es un cambio que se tiene que hacer en distintas etapas de la infancia. Y creo que asombrosamente sabemos que es uno de los puntos clave de estas diapositivas. Las conductas colectivas en las comunidades, las normas sociales, el efecto de una comunidad, de familias, la forma en la que intercambian, interactúan. Y también esto va a afectar a la respuesta que se le da a la prevención de la violencia. Sabemos que todo esto importa. La forma en la que las familias toman decisiones es esto. Una de las mejores razones que hemos hecho tiene que ver con la UNFPA. Finalmente habla sobre también la mutilación de género. Aquí la norma ha sido tan fundamental para hacer esto y llevarlo al éxito. Y bueno, rápidamente, los 3 puntos que están teniendo estrategias segmentadas que tenemos que estar viendo desde distintos enfoques de género. Y también finalmente la violencia que tenemos aquí como con implicaciones mundiales. También esta es la principal de la presentación. En cuanto a la iniciativa para terminar con la violencia, como lo que tenemos nosotros en diciembre, nuestro director ejecutivo, Anthony Link, me llamó, de hecho fue por ahí de Navidad, y creo que si yo los pudiera llevar conmigo a diciembre del año pasado, en ese punto Malan Line había sido atacado, había sido parte de violencia y abusos sexuales en la India. Se trataba de simplemente llevar con familias adoptivas en los Estados Unidos. Teníamos nosotros la crisis en Siria y creo que el camino, todo ese tipo de reacciones emocionales de la gente dentro de mi propia organización y nuestro liderazgo finalmente fue lo que ocurrió en las escuelas en estos pueblos. Y finalmente la organización como organización de los niños, nosotros tenemos que finalmente mantenernos a la altura de este tipo de problemas como organización contra la violencia de la infancia. Nosotros desarrollamos esta iniciativa, no es una campaña, es una iniciativa de comunicación que se llama Terminen la violencia o End Violence. Y aquí finalmente lo principal de esto es que tenemos nosotros que hacer más visible lo que es invisible. Y creo que no ha sido imposible para nadie de esta sala debido a lo que hemos visto. Muchas gracias a los de la OMS por de verdad haber puesto todo ese tipo de violencia infantil en el mapa. Lo que ven en la pantalla de aquí son algunas cosas que pasan por nuestras redes sociales, imágenes, cosas que queremos que avancen en estas iniciativas de comunicación. End Violence finalmente se encuentra con el consenso de la violencia infantil que ya no se puede tolerar. Nosotros mostramos aquí este título que se llama End Violence, es muy ambicioso. En el bloque inicial, yo sé que hay un trabajo maravilloso que está haciendo todo el mundo en cuanto a la prevención de violencia infantil en nuestras organizaciones. La atención de Siria y las acciones colectivas la requieren distintos ciudadanos, gobiernos, legisladores. Todo el mundo tiene aquí un interés para poder lograr esto. Entonces, End Violence, bueno, les voy a mostrar un poco más del impacto que tiene esto. Es una iniciativa mundial que tenemos con un alcance e impacto local relacionado con acciones concretas en las comunidades. Los 2 pedacitos que tuvimos aquí nosotros fue en Nepal y en la India. Fueron versiones que hicimos en nuestra oficina. Estos anuncios de servicios públicos a nivel nacional, sabemos que finalmente nosotros tenemos estos programas de alcance activos, organizaciones que ya están incluso tomando acciones. Consideramos que, de acuerdo a las propias iniciativas que tenemos nosotros para cambio social, es que en este tema, de hecho, se habla sobre tomar todo tipo de acción. Si regresamos nosotros a la India en diciembre, vimos a la gente en las calles
finalmente protestando. Incluso vimos que en 25 días hubo varias reformas. Vimos que algo ocurrió en un periodo de tiempo muy corto, lo cual va a tener un impacto muy grande en millones de niños. El concepto global que tenemos en las herramientas digitales a nivel local. Sabe que vamos a pasar a la última diapositiva para poder nosotros platicar, pero en la historia de nuestras organizaciones también estamos compartiendo estas cosas con un logo. Eso es para unir nuestras manos con la de otras organizaciones para hacer que sea un movimiento mundial en favor de los niños. Aquí tenemos nosotros como Alisa, como experta de comunicación. Finalmente hubo muchísimas reacciones ante esto. Como verán, tenemos un número de distintos embajadores de la buena voluntad. En Twitter, tuvimos muchas redes sociales, mucha participación ahí. Tuvimos un 99% de clasificación, también con Barack Obama. Y ellos ni siquiera han tenido ese tipo de reacción en las redes sociales. Así que mi lección de esto no solamente es algo que fue muy poderoso, sino que también atrajo a una audiencia mucho más joven y los pusimos mucho más motivados. Vamos a seguir avanzando. Son algunos de los ejemplos que tenemos en todo el mundo respecto de cómo a nivel nacional o subnacional, cómo nuestra organización se permea a 188 países, incluidos nuestros comités nacionales, en países con ingresos más altos, y se ha logrado tener un impacto más poderoso. Y sabemos que en este punto, sabemos que aquí, en realidad aquí los científicos de corazón van a decir, bueno, la violencia finalmente es algo que se puede eliminar y hay que darle seguimiento a esto en los próximos años. Otros ejemplos que tenemos aquí. Es maravilloso simplemente ver cómo el año siguiente en el Parlamento Europeo, de hecho tenemos ahí 7 ganadores del Premio Nobel. Vamos a estar en un evento muy importante el 20 de noviembre. La conversación creo que se va a llevar a otro nivel. No quiero decir que esto sea únicamente por iniciativa de UNICEF o que nosotros lo estemos dirigiendo, pero conforme vamos avanzando nos vamos a enfocar. Debemos a nosotros invitar a los científicos a que se unan a nosotros para que sigamos haciendo más ciencia, impacto, intervenciones, investigación. Voy a yo concluir dándoles algunas indicaciones a escala global, donde estamos nosotros dando incentivos financieros adicionales para que finalmente fortalezcan su seguimiento al respecto de qué funciona, qué no funciona, qué tipo de impacto tiene la comunicación para nosotros combatir esta violencia contra los niños. Finalmente, creo que son las preguntas clave para nosotras. ¿Cómo se pueden medir los resultados para iniciativas principales como esta? ¿Cómo podemos hacer que la gente siga comprometida o interesada durante 5, 3, 7 años? Eso es algo muy importante para seguir nosotros creando evidencia y para ver qué es lo que funciona. Muchas gracias por su atención. Alexandra, del grupo de antiviolencia. Hemos hablado muchas veces sobre el enfoque ecológico a la prevención de la violencia. En situaciones donde los recursos son muy escasos, ¿cómo podemos nosotros priorizar nuestras prioridades? Tomando en cuenta que toda una familia se ve afectada por la violencia, ¿cómo podemos nosotros priorizar primero con las mujeres, después con los niños o con los hombres, o cómo lo podemos priorizar? Si alguien me puede hablar al respecto, yo se los agradecería mucho. Hagan 2 preguntas a la vez, por favor. Mi nombre es Michelle, Unidos por las Niñas. Mi pregunta es, bueno, antes que nada, muchas gracias a este maravilloso panel. Por estos últimos 4 días creo que hay aquí un asunto bastante obvio y que yo se lo quiero presentar al panel, y ese es el hecho de dónde se encuentran los fondos para nosotros prevenir la violencia. Tenemos ya pláticas maravillosas al respecto de la magnitud del problema, y también tenemos soluciones muy prometedoras para todos aquí. Cuando veo sus datos, sus investigaciones, sus recomendaciones para la investigación, yo creo que el problema no es la capacidad, sino los fondos. Y simplemente no tenemos los fondos. Así que, ¿cómo podemos seguir avanzando con esto? ¿Cómo podemos utilizar estas herramientas para poder nosotros aumentar esto? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Son muy buenas preguntas en cuanto a los fondos. Ojalá que yo tuviera la respuesta de oro. Pero discúlpeme, no podemos mostrar todas las diapositivas, pero finalmente es una de las preguntas principales que nos están diciendo los gobiernos. Uno es como excusa, claro, porque hay cosas de costo muy bajo que se pueden hacer y que no requieren en realidad de grandes fondos. Pero la verdad
es si todos nosotros hacemos lo mejor. Pensamos que la inversión en esta área no se ve como que muestra resultados inmediatos que a la gente le gusta ver. Y finalmente también dar tiempo para investigación para ver cuál es el impacto en tiempos más largos. Hay gente que se siente invadido y no consideran que esto sea algo rápido, pero supongo que a lo mejor mis colegas tienen mejores respuestas. Al respecto de la primera pregunta, te quiero agradecer mucho. No te voy a dar yo una respuesta muy convincente, pero te voy a dar una respuesta que he escuchado de muchos niños. Y es un mensaje maravilloso que me dieron a mí. Si quieres ayudar a un niño, para ver, por ejemplo, el impacto de la violencia, de cualquier tipo de violencia, alguna visita comunitaria, primero hay que ayudar a los adultos, porque se sienten tan ansiosos, tan inseguros, tan culposos, que simplemente vemos nosotros al niño únicamente, vamos a fallar con estas actividades. La verdad aquí es que tenemos que ver también cómo podemos hacerlo de manera mucho más integral, obviamente sin olvidar a los niños, pero sí incluir a todos. Voy a tratar de hablar de las dos al mismo tiempo. La priorización, bueno, hay veces que nos lleva a responder a las preguntas incorrectas en caso de que hubiera alguna especie de, no sé, 1 millón de libras. A ver, ¿qué puedes hacer al respecto? La priorización debe ser algo informado por 2 personas, es decir, hay que ver qué tipo de recursos tenemos disponibles y no necesariamente quiere decir que vamos a requerir más fondos, sino simplemente hay cosas que hay que ver cómo se pueden implementar. Por cierto, hay que ver también cuál es el impacto que se puede tener. Yo no sé, finalmente algunas de las cosas más grandes o más importantes que son más fáciles de costear. La misma pregunta al respecto de lo que tú mencionas, que hay un tema aquí que nos ha tocado, ¿no? Que es los fondos en general. Tendemos nosotros a ver cómo hay más fondos para hacer más cosas, cómo podemos conseguir más herramientas para ver cómo podemos nosotros redirigirlas y nosotros encontrar a lo mejor los recursos más básicos y simplemente invertir en lo más importante. A ver, yo voy a tratar de responder a las dos en una sola, pero así como tú dices, vivimos con este tema que nunca se toca en cuanto a la protección infantil. Parte de la solución es sentarse con nosotros para poder comunicarnos, para ver qué es lo que se puede hacer. Les quiero platicar una pequeña anécdota para también responder a otra pregunta al respecto de qué se hace primero. He tenido la buena fortuna, perdón que no estuve ayer en la mañana, pero mis colegas y yo visitamos un hospital maravilloso aquí en la Ciudad de México, donde tenemos una población de 2 millones de personas. Y vimos un fondo público. Hacía un trabajo con fondos públicos de varios sectores que protege a los niños. Y aquí la intervención era que los pediatras del hospital, bueno, no me sé los nombres exactamente, pero la parte de la protección que se les daba a los niños o incluso el Ministerio Público, todos ellos se enfocaban en el trabajo social. Todos estos actores que estaban alrededor de los niños, bueno, entre ellos hubo uno que tuvo una especie de epifanía. Hay que hablar siempre sobre el contexto. Cuando hablamos sobre los sistemas de protección de los niños y los enfoques que se les da, nos ayuda a dar una mayor ilustración. Así que, bueno, aquí la cuestión es, bueno, más que una priorización, es que finalmente la unidad o la familia como tal nos va a ayudar para poder tener un impacto mucho más sostenido. Perdón, yo también quiero tomar aquí el micrófono. Me siento tan emocionada sobre la posibilidad de nosotros conseguir más fondos aquí y considero que hay mucho dinero en el sector privado y también hay muchos particulares que están finalmente interesados. Hay quienes no hablan tanto y hay gente que dice, ¿sabes qué? ¿Por qué los del paludismo, la madre tienen el dinero? Porque te inician en una campaña. Nosotros finalmente tenemos que hacer campañas, a lo mejor mínimo unos 20 minutos al día, hablando con los reporteros al respecto. Y finalmente así es como podemos tener nosotros una cobertura de los medios mucho más grande. Para mí no es gran cosa, no es muy complicado. Se requiere de esfuerzo, de soluciones. La gente sabe qué es lo que hacemos. Hay que ver qué tipo de cuestiones cognitivas se toman en cuenta. Hay que también divertirnos. Lo que el UNICEF o este video de la UNICEF hace es simplemente captar la información de las personas y decir, ¿sabes qué? Ok, ya que tenemos la atención, ¿qué podemos hacer con esto? Nunca va a haber suficiente dinero, pero sí creo que podemos incluso reunir y recabar más fondos para esto. Qué tan alentador es escuchar estos comentarios. Y finalmente las cuestiones que tenemos nosotros con la comunicación en la violencia
de prevención. Para nosotros hacer un mensaje y tratar de transmitirles algo muy productivo. Sé que hay muchas investigaciones al respecto de si se debe mantener un control o no en los mensajes cuando estamos trabajando con los medios. Considero que tu ejemplo es un ejemplo fantástico al respecto. ¿Cómo podría ser posible que finalmente los mensajes de las investigaciones sigan y continúen? Bueno, tienen que finalmente tratar de enfocarse más en lo positivo que en lo negativo, como se hace todo el tiempo. Sí, es precisamente con relación a los recursos. La asociación en donde trabajo, precisamente trabajamos con niños y jóvenes para la prevención de la violencia, pero en muchas de las instituciones que dan los recursos quieren que sean los resultados bastante prontos y aparte la inversión se les hace a veces elevada cuando se dice que trabajamos con niños en un proceso que para cambiar las situaciones que viven de violencia en sus entornos, pues se lleva bastante tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo poder abordar y sensibilizar a estas instituciones que pueden aportar recursos para poder ahora sí obtenerlos? Las instituciones que están interactuando con los niños, el tipo de cosas, de capacitaciones profesionales o de actualización, creo que es una aspiración personal mía, es decir, infiltrar a las instituciones académicas, es decir, enfermeras, abogados, médicos, todos los profesionales de la salud, muchas personas para que estén involucradas en la capacitación y empiecen también a crear mucha más conciencia. Rápidamente hemos estado trabajando con algunos colegas y con gente del sector público que incluso son mexicanos y que han desarrollado ya unos temarios para poder infiltrar esto en una perspectiva mucho más a largo plazo para crear muchas más capacidades. No creo que haya una buena respuesta a tu comentario respecto a la violencia estructural. Son cosas que finalmente nos están trabajando las instituciones en el sistema de Naciones Unidas, pero no puedo estar más de acuerdo. Muchas de nuestras pláticas en realidad han hablado sobre esta iniciativa de la violencia interpersonal, pero creo que no ha tenido el trabajo más importante que debe tener en otras esferas. Un comentario rápido al respecto de las tres preguntas. La violencia en contra de las mujeres embarazadas, estoy totalmente de acuerdo. Hay un estudio en el momento que simplemente se encuentra describiendo la dimensión del problema, porque muchas veces hay algo que nos hace falta en esta área en específico. Es un tema muy importante en cuanto a compartir un impacto en un periodo corto. Creo que parte de esto tiene una perspectiva multicomponentes, multiagencias. Algunas de las intervenciones, por ejemplo, cuando vemos únicamente algún punto de salud, bueno, va a tomar mucho tiempo ver la cuestión de costo. La justicia criminal también es importante. La justicia penal, hay todo tipo de intervenciones y resultados eficientes en cuanto al costo, al respecto de cómo están diseñadas las cosas, para tener una perspectiva mucho más amplia en cuanto a esto. Y en cuanto a la comunicación, creo que debo decir esto. Hay una frase antigua que dice que un hombre con dos relojes no sabe cuál es la hora. Y cuando yo escucho cuestiones de investigación, tenemos la investigación que se publica y muchas otras investigaciones hablan sobre esto. Muchas veces los mensajes no son uniformes unos con los otros, ni congruentes. Muchas veces hablamos sobre cosas diferentes. Hay gente que nos pide todo tipo de intervenciones, pero esta atención nos dice que, no sé, intervención para esto, y creo que ha sido un poco importante para nosotros. Hay que unir estas dos cosas, estos dos aspectos juntos. Rápidamente, al respecto de esta violencia en contra de las mujeres, nosotros les pedimos a los influyentes al respecto de la violencia en contra de las mujeres embarazadas. Bueno, me sorprendió que a pesar no le gusta considerar que esto se clasifique dentro de la violencia infantil. Yo argumentaría que hay que ser muy cuidadosos si nosotros vamos a meter aquí a la categoría de la protección de niños en cuanto a los fetos, porque hay gente que finalmente va a pensar que esto es violencia en general. Finalmente es una trampa muy roja, o un punto al que llegamos es una especie de impasse. Hay gente que se pone un poquito nervioso cuando estamos hablando de la prefeminicificación de los fetos o los niños que todavía no nacen. He participado en un proyecto que tenía que ver con justo prevención de violencia con niños y adolescentes. Y
fue como muy revelador ver la importancia de visualizar la violencia, ¿no? Coincido con lo que ustedes han expuesto esta mañana, en que era súper importante poder nombrar y visualizar lo invisible. Acá una de las dificultades con las que nos enfrentamos, estuvimos trabajando en más de 10 estados de la República Mexicana, con más de 1000 escuelas, y hubo muchos casos donde ya se visualizaba la violencia y llegaban solicitando ayuda y apoyo. Obviamente trabajamos con psicólogos, trabajadores sociales, médicos, pero muchas veces las instituciones están rebasadas, es decir, se visualiza la violencia, se visibiliza la violencia, pero las instituciones no pueden dar una respuesta a esto, están como rebasadas. Había lugares donde no hay instituciones que atiendan abuso sexual, violencia familiar. Mi pregunta iba en el sentido si ustedes han manejado como alguna estrategia justo para reforzar las instituciones, para toda esa violencia que se va visibilizando, que pueda ser atendida de manera efectiva. O sea, yo no sé si ahí las instituciones que tienen buenas prácticas, tienen estrategias para ir compartiendo entre instituciones estas buenas prácticas y que en diferentes lugares haya este servicio de atención a diferentes tipos de violencia, porque acá, bueno, fue una de las dificultades fuertes y quería conocer su experiencia en este sentido. Gracias. Finalmente, en términos generales, creo que es muy importante, pero creo que lo que acabamos de mencionar es que hay que ser mucho más claros al respecto de qué es una buena práctica. Si estás teniendo tus problemas, a lo mejor haciendo que se comprometan las organizaciones, por ejemplo, las escuelas, bueno, esto varía mucho de un lugar a otro. Lo importante es a lo mejor es una especie como de cambio de moneda, por así llamarlo. Algo que podemos hacer aquí es simplemente tratar de lograrlo. Hay veces que vamos a considerar que hay gente que debería de ver cuál es lo que está detrás de nuestros puntos de vista. Hay que tratar nosotros de también contribuir al hacer muchos más programas y más iniciativas que se encuentren implementadas. Estaba pensando en lo que estabas diciendo y haciendo las preguntas. O sea, ¿qué tan importante es? A lo mejor también estoy un poco influido por la visita que hicimos el día de ayer al hospital de niños. Para algunos se requiere de liderazgo y coordinación y se requiere también mucho para ver qué es lo que se va a requerir para involucrar a la gente que va a estar finalmente operando con estas cuestiones. Entonces, en cuanto a términos prácticos, lo que hemos estado recopilando en los últimos años son buenos ejemplos. A mí me choca utilizar la palabra mejores prácticas, porque creo que se tienen que evaluar, pero sí podemos compartir algunos de los métodos que utilizamos.